Hola, hola, buenas. Esta semana vamos a ver unos temas, repasar un tema y ver uno nuevo entre comillas. Ya lo hemos visto en clase algunos, pero ahora es con respecto al programa. ¿Qué vamos a ver? Em, el famosísimo auxiliar. ¿Cómo que el auxiliar? Sí, este auxiliar es el que nos ayuda a identificar cómo está conjugada la oración, cómo está conjugado el verbo. Si mal no recuerdan, de las semanas pasadas vimos lo que era el did para el pasado, ¿verdad? Pero ese did o ese auxiliar solo se va a utilizar en dos momentos, en la forma negativa y en la forma interrogativa. En la forma afirmativa lo que utilizamos es conjugar al verbo, ya lo estaremos viendo más adelante. Para el presente también ya vimos que el auxiliar era do y das. Ajá. Que el do era para los I, you, they, we, etc. Y el das era para he, para she, ¿y para qué otro? Para it, ¿verdad? Las terceras personas del singular que le llaman. Del mismo modo, este do y das auxiliar solo se va a utilizar en las formas negativa e interrogativa. Y hay otro auxiliar que les digo, como grábense esto, el auxiliar es el que nos ayuda a identificar el tiempo en el que queremos hablar. En este caso, para el futuro, tenemos lo que es will, y ese se va a ocupar en todas las formas y nos indica futuro. Aquí sí se aplica en la afirmativa, en la interrogativa y en la negativa. Ajá, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Ya también en clases hemos visto, ya sea en la mía o con alguien más, la estructura de todos las formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Muchas veces al estar viendo todo esto, nos dicen que en la negativa va, por ejemplo, si es pasado, nos dirían es el sujeto, el didn't, el verbo y el complemento y demás. Yo trato de verlo de una manera general. Por eso siempre es la estructura donde ya está el sujeto identificado, el verbo, es decir, la acción que quieres hacer, y cualquier cosa, que es el complemento. En lo que es negativa e interrogativa, yo ya siempre pongo lo que es el auxiliar, porque independientemente de cuál sea, esta estructura se respeta la mayoría de las veces. Ajá, como en español, normalmente. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos identificar que en la forma afirmativa, este es sujeto, aquí, verbo, y complemento, cosas que ya hemos visto, o sea, no pasa nada. Para el pasado, en afirmativo, quedamos que entonces sería el sujeto, she, el verbo ya conjugado en pasado, que es ran, que es el pasado del verbo correr, que es run, ajá, y mi complemento. Hasta ahí vamos bien. Sí, digo, esto se puede entender fácilmente. Identificar qué tipo de verbo es regular o irregular. Este que dice run es irregular o irregular. Digo, ya recuerden que hemos visto verbos regulares e irregulares. Quedamos que los regulares son aquellos que terminan con d. Y los irregulares tienen su propia forma de conjugarse. Ajá. Ahora bien, para lo que es el presente, habíamos quedado que igual, de cierto modo, este auxiliar ahorita no lo vamos a ocupar solamente en las negativas y en las interrogativas, pero podemos ver que se respeta la estructura, un sujeto, un verbo conjugado y un complemento. Ajá. Y recuerden que para las terceras personas, he, she, it, se agrega una S, una ES, ciertas reglas que también ya hemos estado viendo y que espero que ya la mayoría recuerde al menos agregarle la S. Ahora, para el futuro, habíamos quedado que el will, este auxiliar, este de aquí, sí entra en todo momento. Y va antes del verbo,
acuerdo a la situación entre el sujeto y el verbo, en este caso para la afirmación. Vean, me va a decir que ubico mi sujeto, que inmediatamente en la forma afirmativa, después del sujeto va el will, que va a decir que lo que sea que venga va a estar en futuro. Y agrego el verbo y mi complemento. She will run next week. Ella correrá la siguiente semana. Ahora, también pueden observar que aquí puede incluir las expresiones de tiempo más comunes. Last, que para el pasado, this, para el presente, y next, para el futuro. También ya había hecho un videito de lo que eran expresiones en pasado, presente y futuro. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. Ahora, para lo que es la forma negativa, podemos identificar un sujeto, un auxiliar, luego la negación, luego el verbo en su forma natural y el complemento. Vamos a seguir con esto. En pasado, en la forma negativa, primero debe de ir el sujeto, que aquí está. Luego el auxiliar y el not. Pero si el auxiliar es cualquier, el que nos identifica el tiempo puede ser did, does, will, etcétera, etcétera. En este caso, al ser pasado, sería el auxiliar did. Y luego me dice que agregue un not. Luego el verbo en su forma natural, vean, ya no está conjugado en pasado, ya no es ran, volvió a su forma normal. Y el complemento. Ahora, para el presente, aquí, como les decía, en la negativa y en la interrogativa, sí ocupó el auxiliar did y does. Vean, de nuevo, identifico mi sujeto, she. Luego el auxiliar, en este caso como es presente, es do o does. Pero como es una she, quedamos que he, she, it, las terceras personas del singular van a ocupar el auxiliar does. Luego el not, para especificar que está en presente, es una negación. Y luego mi verbo. She does not run this week. Espero que vayan haciendo sus anotaciones o sus dudas de que en algo no les cuadre y demás. Ahora, para el futuro ya habíamos dicho, ese auxiliar va a estar siempre en las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a ver. Si es verdad lo que dice el profe, entonces va a ser el sujeto, sí, agregar el will como mi auxiliar, está aquí en la forma, la negación, que es el not, el verbo de nuevo en su forma natural y mi complemento. She will not run next week. Espero que aquí empiecen a entender precisamente más que tiempos cómo funciona el auxiliar. El auxiliar es el que nos va a decir en qué tiempo está conjugada la oración o lo que pensamos. Vean cómo lo que es el complemento pues solo cambia en el contexto, pero es verbo, su forma normal en todos. Aquí y aquí. Y lo que cambió, el sujeto sigue siendo el mismo, y lo que cambió es el auxiliar. Aquí es did, me dice que es pasado. That me dice que does, me dice que es presente. Y will me va a decir que es futuro. Y vean cómo lo demás queda igual. Obviamente en este tiempo, en este contexto, estoy agregando next para especificar o añadir más el contexto this y last. Sigamos. Para la pregunta, la forma interrogativa, nos dice que va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el not. No, aquí ya no va el not, ¿verdad? Es una pregunta interrogativa negativa. Pequeño error. Lo quitamos. Este no lo cuenten. Entonces sería el auxiliar, el sujeto, mi complemento, digo mi verbo y mi complemento. Faltó mi interrogación. ¿Sale? Ahora, ¿qué seguiría? Si es verdad lo que dice esa fórmula o la estructura básica, podríamos decir entonces que primero voy a poner el auxiliar.
Para el pasado, la misma, una pregunta, ¿con qué empezaría entonces? A ver, hagan sus apuestas. ¿Qué pongo primero? ¿Quién dice yo? ¿Cómo empezaría la pregunta? Con did, exactamente. Luego mi sujeto, aquí está mi sujeto. Luego el verbo, que es el que me dice. Ajá. Y luego mi complemento y mi interrogación. Se respeta esta estructura. Ok, bueno, recuerden, no le hagan caso, fue error mío, no lo quité al hacer la presentación y me estoy dando cuenta ahorita. Pero no pasa nada. ¿Qué sigue? El presente. ¿Con cuál empezaría mi pregunta? Si viese esta misma pregunta con She Run Last Week y es la que hemos estado manejando, empezaría con do o das. Es una she, es un ella, es una tercera persona del singular. ¿Cuál sería? ¿Mm? Exacto, das. Y luego dice que el sujeto, vale. Y luego que el verbo, vale. Y luego que mi complemento. Y por último, mi símbolo de interrogación. Ajá. Muy bien, espero que vayan captándola perfectamente. ¿Qué seguiría? Futuro. Ya me dijo que el futuro es igual para todos, en todos incluye el auxiliar. ¿Con cuál empezaría? Así es, con will. Aquí mi auxiliar, luego con mi sujeto, que es she, y luego con mi verbo en su forma normal, y terminamos con complemento y símbolo de interrogación. Digo, con esto vamos avanzando bien. Serían los tres principales tiempos que ocupamos para poder expresar algo de forma rápida. Ajá. Pasado, presente y futuro. Espero que le queden más claras o resueltas dudas sobre lo que era el pasado, lo que es el presente y el futuro. Ajá. El futuro es uno muy sencillo, ya saben. Nada más ponle el auxiliar will ahí, donde va. Ya con eso digo que es futuro. Ahora, un ejemplo. Vamos a ver. El alumno hace su tarea esta semana. Eso hay que decirlo en inglés. ¿Cómo quedaría? Primero, identifico al sujeto, ¿verdad? ¿Quién es? The student. Aquí está el alumno. Luego, el verbo do, hacer. Aquí estaría. Ajá. Complemento, pues todo lo demás, ¿no? Aquello que nos ayuda a darle un contexto a esta oración. Lo demás. En este caso sería his, porque es su tarea de él. His homework this week. Estaríamos hablando en este momento en presente, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Dale, quedamos que el segundo paso era el verbo y el tercero, perdonen esto del mouse, pero bueno, tercero. Vamos a ponerlo primero en pasado simple. ¿Cómo estaría en pasado simple? ¿Quién escribe aquí? ¿Algo más? ¿Cómo podría quedar? Ya tengo el sujeto, ya tengo el verbo. Quedamos que en pasado simple, en sus tres formas, ¿cómo sería? La primera, la forma afirmativa. ¿Cómo quedaría? Pasado, Recuerden, estamos viendo el pasado. Escríbanlo, véanle si le pueden poner ahí, ustedes deducirlo. ¿Cómo quedaría? Les doy ahí un tiempecito. Vamos a ver. Analicemos. Dice the student, quedamos que era el sujeto. Ajá. Luego mi auxiliar, el verbo conjugado en pasado. Ajá. Aquí está un poco confuso porque van a decir, oye, pero pues el auxiliar es did, ¿cómo que qué pasó aquí? Lo que pasa es que precisamente ocupo este ejemplo del verbo do porque su conjugación en pasado es did. Ajá. Y casi siempre se me confunden con si lo ponen o no lo ponen. En este caso,
era el sujeto, el verbo en pasado, ya conjugado, verbo en pasado. ¿Cuál es el pasado de do? Es did, sale. Entonces seguimos respetando nuestra estructura. Sujeto, verbo en pasado, y mi complemento. His homework last week. ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Ahora, en la negación, a ver, si es verdad lo que dice el profe, entonces sería mi sujeto, mi auxiliar, aquí está mi auxiliar, ajá. Luego la negación, que es el not. Recuerden que ya ustedes les enseñaron lo que era la parte contraída, que era lo de didn't o did not. Ajá. Y luego, después de estos dos, el verbo en su forma normal. ¿Cuál es el verbo? Do. Regresa a su forma normal y todo mi complemento. Ajá. En este caso ya no le voy a poner this week, sino last week, la semana pasada. ¿Por qué? Porque está en pasado. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo sería la interrogación? La interrogativa, la pregunta. ¿Con qué empezaría? Así es, con did. Luego mi sujeto, aquí está mi auxiliar, mi verbo en su forma normal y mi complemento. Ajá. Hasta ahí espero que hayan entendido esto, que lo hayan escrito bien y si no, seguiremos viendo ejemplos. Ahora, para el presente simple. Ahí ya se lo puse. El estudiante. Aquí hay un error. ¿Quién me puede decir cuál es? Piénsenle, piénsenle. ¿Cuál sería el error? The student do his homework last week. Ay, este camión. ¿Cómo quedaría? Ah, resulta que aquí se supone que el verbo debe estar conjugado. Y para he, she, it, este es en caso el estudiante, ¿cómo debería quedar? Ah, exacto. Debe ser does, como dicen ustedes, o das, la pronunciación. ¿Por qué? Porque estoy conjugando el verbo y habíamos quedado que las terceras personas del singular se les agrega una S o una ES dependiendo del cómo se escribe el verbo. En este caso termina en vocal, se le agrega una ES. Sale. Para la forma negativa, sujeto, mi auxiliar, como es un he, she, it, una tercera persona singular, el auxiliar es does. Luego la negación y mi verbo en estado normal. The student does not do his homework. Aquí vean, aquí yo ya no lo escribí bien. No es last, es this week porque estamos en el presente. Sale. Después, la pregunta. Empiezo con el auxiliar. Sigo con mi sujeto. Pongo mi verbo y mi complemento. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente, excelente. Si se va entendiendo. Ahora imaginen cómo sería en el futuro. Si el auxiliar es will y si va en todas las formas, ¿cómo quedaría? Lo voy a poner ahorita en rojito. Poder señalarlo, diferenciar de los demás. Así es. Sujeto, auxiliar, verbo. Y quedamos que aquí me equivoqué. No es, sería next. Disculpen las letras. Así escribo también con mi pluma. Next week. Ajá. ¿Qué más pasaría? Igual en la forma negativa, sujeto, auxiliar, negación, verbo y lo que venga. Y en la interrogativa, ¿con cuál debería empezar? Exacto, con will, con mi sujeto, el verbo en su forma natural, complemento y el símbolo de pregunta. Ajá. Estuvo pesado, ¿verdad? Pero bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible. Espero que hayan puesto atención, que les haya gustado algo, que hayan aprendido algo o reafirmado algo para que no queden dudas. Y pues nos vemos después.